Cerro Porteño nuevamente falló en su estadio, volvió a igualar 0-0, esta vez ante Nacional, la primera había sido ante Luqueño, y esto luego de ganar el Superclásico por 3-2. Esto también lo ayuda a mantenerse en la punta del campeonato con 7 puntos, pero Guaraní, su escolta, se acercó con 16 puntos, luego de la goleada ante el conjunto de Olimpia 4-0. El ambiente tenso en la Nueva Olla el viernes de la noche fue impresionante y la verdad es muy notorio de parte de los hinchas, teniendo en cuenta lo que se viene, que es los octavos de final de Copa Libertadores ida ante Estudiantes de La Plata este miércoles 13 de agosto, con la obligación de lograr un buen resultado de cara al partido de vuelta que se va a disputar en La Plata la próxima semana. Pasemos a Olimpia, que perdió 4-0 ante Guaraní en esta fecha 7 del torneo Clausura 2025 en Ciudad del Este, en el Estadio Antonio Aranda, donde Olimpia fue sobrepasado totalmente por el conjunto aurinegro. Y la verdad, los indicios de este equipo es que no mejora y la afición está muy decepcionada de este cuerpo técnico de Ramón Díaz y también los jugadores, porque llevan más de 15 refuerzos para este segundo semestre y le pintó la cara a Guaraní en esta fecha. Lo que más preocupa es que Olimpia está obligado a ganar el clausura para clasificar a la fase de grupo de Copa Libertadores, o la última instancia es clasificar a través de la Copa Paraguay, porque a nivel de acumulativo está muy lejos ahora mismo el decano en cuanto a rendimiento y en cuanto a puntos, y eso es lo que preocupa a la hinchada de Olimpia. ¿Qué opinan de la situación actual tanto de Cerro Porteño como Olimpia a nivel local? Los leo en los comentarios.